Buenos días, a ti que estás viendo esta transmisión, espero que estés teniendo un muy buen día, un buen inicio de semana y de lo poquito que ya llevamos del mes de noviembre. Espero que si estás pasando por una situación difícil, complicada, que te resulte agobiante, recuerda siempre que el Señor está contigo sin importar lo difícil que se vean las circunstancias, su amor nunca nos abandona. Espero podamos aprovechar este momento y siquiera por unos cuantos minutos olvidarnos de todo lo que nos preocupa y simplemente concentrarnos en el amor y la fidelidad de Jesús. Nunca había visto de cerca la bondad de tu corazón. Miraba el cielo gris, mas nunca había visto lluvia. Pues antes de pedir que vinieras a habitar en mi corazón, vivía la vida en desiertos y aquí sin luz. Mas ahora una y otra vez veo llover bendiciones inundarme. Llueve a tu favor guiándome. Tu llegada oportunamente, como lluvia entre el me dio vida a mi ser, me quebranta tu presencia, mientras que veo llover. Ahora vivo la vida esperando otra vez, llévame a llover. Pues cada gota de lluvia no es parecida a una de ti. Miro hacia el cielo y las nubes me dicen prepárate. Alza tus manos que para aleluya otra vez. Y de pronto una y otra vez veo llover bendiciones inundarme. Llueve a tu favor guiándome. Tu llegada oportunamente, como lluvia entre los una y otra vez veo llover. Tu llegada como lluvia entre los
la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque me has sostenido. Tu diestra me has sostenido.
Nuevamente espero que tengas un muy buen día, un buen inicio de semana y que estás pasando por una situación difícil, puedas recordar siempre que el Señor está contigo y que sin importar lo agobiantes que se vean las circunstancias, su amor no nos libera. Muchas gracias. Esta escritura es inspirada por el Señor. Ella misma nos indica que es útil para enseñar. En ella encontramos el consejo oportuno para cualquier situación que estemos atravesando. En esta mañana vamos a tomar el consejo de la palabra de Dios en los pasajes que Mateo, Marcos y Lucas denominaron tentación de Jesús. Y le invito a que ahí donde usted se encuentre pueda tomar en sus manos esta bendita palabra de Dios y podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 4, y podamos leer lo que la palabra nos enseña a través de este pasaje. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí ha sido entregado, y a quien quiero se la doy. Por tanto, si te postras delante de mí y me adoras, todo te lo daré. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él por un tiempo. Le damos gracias al Señor por esta palabra y vamos a tomar esta palabra como el consejo para nuestras propias vidas. La palabra de Dios ha sido escrita como testimonio, pero también como un consejo para nosotros, para que cuando atravesemos diversas circunstancias podamos hallar en ella el consejo, podamos hallar en ella la dirección, podamos hallar en ella el consuelo. Y en esta mañana ponemos nuestra vista y con la guianza del Espíritu Santo en este momento que el Señor Jesús está atravesando. Un momento en el que dice la palabra que el mismo Espíritu lo llevó al desierto, lo llevó a un tiempo de soledad, lo llevó a un tiempo de estar él alejado de todo, de toda distracción. Dice también la palabra de Dios que él permaneció sin comer durante 40 días y 40 noches. Por supuesto que en ese tiempo de ayuno hubo tiempo de oración. Sin embargo, dice que el tentador, Satanás, estaba en esa escena. Y me llama la atención el pensar que en el tiempo de oración, tanto de Jesús
como el tiempo de oración de cada uno de los hijos de Dios, se encuentra Satanás. Porque en la oración aún hay una interacción entre el cielo y la tierra. Hay una interacción entre el Dios santo, sublime, eterno, y el hombre que está sobre esta tierra. Me llama la atención pensar que allí está Satanás, al acecho, observando, escuchando, preparándose para atacar. Siempre he pensado que en este tiempo de oración, que en este tiempo de ayuno, porque fueron 40 días, y no detalla la escritura de qué se trató esta conversación, de qué se trató esta oración, las palabras que el Padre pudo hablarle a Jesús. Pero siempre he pensado en mi corazón que indudablemente, porque fue el tiempo anterior a que Jesús iniciara el ministerio, indudablemente allí Él recibió dirección puntual del Padre respecto a lo que Él iba a realizar, respecto a los acontecimientos que sucederían en su propia vida. Y el enemigo estaba ahí acechando. Dice la palabra que después de esos 40 días de ayuno, de oración, de estar separado, Jesús, de toda distracción, dice la palabra que el enemigo le tentó. Y podemos ver en este pasaje que hemos leído que los ataques de Satanás, del tentador, fueron concretos, fueron directos hacia el Señor Jesucristo. Y vamos a determinar estos ataques en 3 aspectos importantes, porque el enemigo, la palabra de Dios dice que él tiene sus artimañas. Él está muy bien capacitado y preparado para hacer lo que hace, para atacar, para tratar de desestabilizar, para tratar de confundir. Y sus ataques siempre son concretos, son directos. Él sabe dónde atacar. Y vamos a dividir estos ataques. Vamos a ver que están divididos en 3 ataques. En primer lugar, el tentador atacó algo muy fundamental. Él estaba atacando la identidad de Jesús, el Hijo de Dios. Dice la palabra que el enemigo, con su astucia, le dice: si eres Hijo de Dios. En el caso que seas Hijo de Dios, supongamos que eres Hijo de Dios, tal vez haya una posibilidad de que eres Hijo de Dios. Y le lanza sus dardos, tratando de poner duda en el corazón de Jesús respecto a su identidad. La palabra dice, si nosotros vamos al entendimiento de qué es identidad, ¿qué es la identidad? La identidad es la percepción que cada uno tiene de sí mismo, cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Y cuál era la identidad del Señor Jesús? El Señor Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios. Pero no lo decía solamente porque a Él se le hubiera ocurrido. Si nosotros vamos al libro de Mateo, y le invito a que vaya conmigo al libro de Mateo, y veamos el capítulo 3, en sus versos 16 y 17, dice la palabra: después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Inmediatamente los cielos se abrieron en ese instante. Y Juan, que era quien había bautizado a Jesús, vio al Espíritu de Dios que descendía sobre Jesús en forma corporal de paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en cual me he complacido.
Aquí vemos de dónde partía la identidad del Señor Jesús. Aquí vemos de dónde tenía él la percepción de sí mismo, de lo que su Padre había hablado de él. Este es mi Hijo amado. La palabra de Dios es muy precisa al decir que Juan, cuando bautizó a Jesús, Juan vio en forma corporal como de paloma al Espíritu Santo descender sobre Jesús, pero luego dice, y se oyó, lo que nos da a entender que todos los que podían estar ahí escucharon. Viene a mi mente aquella indicación que se nos da siempre, que cuando nosotros corregimos, debemos corregir en privado. Pero cuando nosotros celebramos o halagamos a uno de nuestros hijos, a uno de nuestros alumnos, debemos de hacerlo en público. Y al parecer fue lo que el Padre hizo con el Señor Jesucristo. Dice que se oyó, se escuchó una voz proveniente del Padre que decía, que le decía, o decía refiriéndose al Señor Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí nosotros podemos percibir que en estas palabras, en esta declaración del Padre, fue afirmada la identidad de Jesús en los tres pilares que sostienen la identidad. Estos tres pilares son el origen, la pertenencia y la aceptación. La identidad es lo más importante en un ser humano, pero se basa en estos tres pilares. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vengo? ¿A dónde pertenezco? Y si soy aceptado. Estas son tres necesidades esenciales en todo individuo, en todo ser humano. Y aquí el Padre afirmó la identidad del Señor Jesús en estos tres pilares. Tú eres mi Hijo, tú vienes de mí, yo soy tu Padre, tú vienes de mí, tu origen está en mí, tú me perteneces porque vienes de mí. Porque yo soy tu Padre, perteneces a mí. Y eres amado, eres mi Hijo amado. Yo no solamente te acepto, yo te amo, yo estoy complacido en ti. Estos tres pilares sustentan la identidad, el origen, la pertenencia y la aceptación. Por eso es que Satanás, como decíamos, es muy astuto y es muy concreto en sus ataques. Y sabiendo él que es el sostén de todo individuo, es la identidad, es donde ataca. Por primero, él ataca la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, tratando de que él dudara, ¿será que soy hijo de Dios? Pero ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le responde a Satanás con la palabra de Dios. Le responde a Satanás y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda necesidad física, toda necesidad material es momentánea. No es permanente, pero la necesidad del ser interior es la que debe ser satisfecha en todo tiempo. Y esa necesidad solamente se satisface con la palabra que sale de la boca de Dios. No me cabe la duda que en ese momento vino a la mente de nuestro Señor Jesucristo ese momento de la declaración de su Padre que le dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso era lo que afirmaba la identidad del Señor Jesucristo. No lo que dijera Satanás, no lo que dijeran los demás, no lo que él pudiera estar sintiendo en este momento que probablemente estaba vulnerable, en debilidad por no haber comido 40 días y 40 noches, en soledad, físicamente. En un momento tan vulnerable, él se aferró a la palabra de Dios. De toda palabra
que sale de la boca de Dios. Nosotros como seres humanos tenemos todas esas necesidades esenciales. Más que cualquier cosa necesitamos saber cuál es nuestro origen. Más que cualquier cosa necesitamos saber a dónde pertenecemos y más que cualquier cosa necesitamos saber que somos aceptados, saber que somos amados. No se puede pretender el desarrollo de una persona, no se puede intentar o pretender alcanzar el éxito si antes no se ha obtenido una identidad. Sin haber satisfecho estas necesidades es imposible que nosotros podamos sustentar nuestra personalidad, nuestro desarrollo o alcanzar cualquier éxito. Cualquier éxito que se obtenga sin tener una identidad solamente va a ser un espejismo, solamente va a ser algo fugaz, algo que va a desaparecer, algo que no va a dar satisfacción al ser interior del individuo. Porque primero necesitamos sentar las bases de nuestra identidad. Y nosotros, al igual que el Señor Jesucristo, debemos sentar las bases, debemos entender, aceptar, reconocer y creer que las bases de nuestra identidad se hallan en Dios, escritas en su divina y poderosa palabra. Aquella que dice de sí misma que aun cuando el cielo y la tierra dejen de ser, esta palabra permanece para siempre. A nosotros no nos debe de importar lo que los demás piensen de nosotros. A nosotros nos debe importar lo que la palabra de Dios dice de nosotros. En eso debe estar fundamentada nuestra identidad, en lo que Dios dice de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios dice de nosotros? Si vamos nosotros al Salmo 139, podemos ver lo que la palabra de Dios dice de nosotros. El rey David decía, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, él hablaba de su origen. Y ahí nos incluimos nosotros, del origen del ser humano. La palabra de Dios dice, porque tú, diciéndole al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, porque tú formaste mis entrañas. ¿Qué son las entrañas? Lo profundo, aquello que nadie puede ver. Todos los demás pueden ver nuestra cara bonita, nuestro físico, pero solo Dios puede ver lo que está dentro de nuestro corazón. Y el rey David, inspirado por el Señor, decía, tú formaste mis entrañas, lo profundo de mi ser, tú lo formaste. Él decía, tú me entretejiste en el vientre de mi madre. ¿Qué quiere decir eso? Que minuciosamente el Señor nos creó. ¿Ha visto usted cuando alguien se dedica a hacer un tejido y pone ahí toda su inspiración, su dedicación? De esa manera el Señor nos entretejió ahí donde nadie más nos podía ver. Tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Y algo tan precioso y maravilloso que dice, mi embrión vieron tus ojos. Cuando yo no había terminado de ser formado, tú me estabas viendo. Tú tenías tus ojos en mí. Y para aquellos que tienen una percepción equivocada de sí mismos, dice la palabra de Dios, tú tenías un libro donde estaban escritas todas mis características y tú las formaste en mí. Qué maravilloso es saber que nosotros fuimos creados, formados al gusto de Dios, de aquel que no se puede equivocar, de aquel que hace todo perfecto. Él fue el que escribió, porque Él nos pensó, Él nos deseó antes de que fuésemos formados. Y Él escribió todas esas características que quería que estuvieran en nosotros. Y Él las creó en nosotros. Ese es nuestro origen. Nosotros fuimos formados por Dios. Nosotros fuimos creados por Dios. Dice la palabra de Dios también
que nosotros le pertenecemos a Él. El libro de Eclesiastés, el gran sabio que escribió el Eclesiastés, en su capítulo 12 y verso 7, él explica el momento de la muerte, el momento de la transición de esta tierra. Y él explica que este cuerpo, esto que podemos tocar y palpar, vuelve al polvo. Pero él dice, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. O sea que estar vivo es tener aún ese espíritu que Dios nos dio dentro de esta habitación que nos hace caminar y estar conscientes. Nosotros le pertenecemos a Dios. Aquellos que aún no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que todo ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Él puso algo de Él en nosotros. Y para aquellos que tenemos la dicha y la bendición de haber aceptado ya a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos algo más que eso. Porque la palabra de Dios dice en Juan 1:12 que Él, Dios, nos dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Pertenecemos a Dios, somos sus hijos. Él nos adoptó en su familia, somos de Él. No necesitamos buscar otro lugar a donde pertenecer. No necesitamos hacer algo que incluso no nos guste con tal de tratar de pertenecer, de encajar, decimos, ¿verdad? Nosotros encajamos perfectamente en la familia de Dios. Encajamos perfectamente en Él que nos creó y nos reconcilió a través de Cristo Jesús para que fuésemos sus hijos. Le pertenecemos a Él. Y alguien puede decir, bueno, usted tal vez lo dice porque hablando de los hijos de Dios, pero el amor de Dios, porque nosotros también necesitamos sentir la aceptación y el amor de Dios. El amor de Dios, Él lo extiende a todos por igual. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dígase del mundo todos aquellos que estuvimos y que ahora aún están perdidos en oscuridad, prestando sus miembros al pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, a todos aquellos. El mismo Señor Jesucristo da testimonio diciendo, yo no vine a buscar a los que están bien, yo vine a buscar a los que están necesitados. La palabra de Dios dice en Efesios 2:4, por su gran amor, el gran amor de Dios, por su gran amor, aún estando nosotros en nuestros pecados. Aún, no crea usted que Dios le ama ahora, porque usted está ahí en la iglesia, porque usted está llevando frutos de justicia. Dios le amó siempre, Dios me amó siempre, Dios ama a la humanidad. Dios nos ha amado, Él es el que da el primer paso, Él es el que nos ha amado. Si nosotros hoy le amamos a Él, es porque Él, decía el apóstol Pablo, nos amó primero. Entonces nosotros tenemos esos tres pilares tan esenciales, fundamentales en el desarrollo de nuestra personalidad. Sabemos de dónde venimos, sabemos a quién pertenecemos y sabemos que somos aceptos. Tenemos aceptación, tenemos esa seguridad, pero esa seguridad solamente la encontramos en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros tratamos de buscar esa seguridad en lugares equivocados. Quizá no tuvimos un hogar donde pudiéramos ser alimentados y nutridos, donde pudieran haber sido nutridas esas necesidades. No fueron satisfechas esas necesidades.
porque tenemos que reconocer que muchas veces nosotros, como padres, no podemos satisfacer esa necesidad de nuestros hijos. ¿Cuántas veces nosotros como padres decimos, yo no quiero que mi hijo pase por esos caminos difíciles que yo pasé? Y nos esforzamos por darles lo mejor. Sin embargo, cuando aún hay áreas lastimadas dentro de nosotros, no tenemos la capacidad de hacerlo. Incluso nosotros, siendo padres, fuimos criados por padres que quizás estaban más rotos que nosotros, por haber sufrido maltrato, por haber sufrido rechazo. Entonces, como padres no tenemos la capacidad nosotros de satisfacer esas necesidades. Solamente Dios, solamente en Dios el ser humano va a encontrar su identidad. Solamente en Él, que nos ama de manera inalterable, que en el libro de Jeremías 31:3 dice, con amor eterno. Ese amor inalterable, ese amor inmutable, ese amor que es para siempre. Solamente Dios va a poder darnos esa seguridad. Solamente Dios va a poder darnos esa identidad. Y si nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios, vamos a saber quiénes somos, sin importar lo que la gente diga de nosotros, sin importar en lo que los sentimientos mismos dentro de nosotros, que son cambiantes, nos hagan sentir. Vamos a tener la seguridad de lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Somos sus hijos, somos aceptados y amados por Él. Así que al igual que el Señor Jesús, cuando seamos tentados en nuestra identidad, debemos de responder como Él lo hizo. Yo creo que soy lo que la palabra dice que soy. Yo creo que soy amado. Yo creo que Dios me pensó y deseó que yo viniera a esta tierra. Yo creo que Él puso de mí de su espíritu, que es lo que me da vida. Yo sé cuál es mi identidad. Esa es la seguridad que debe de haber en nuestro corazón. Pero dice la palabra de Dios que el enemigo continuó su ataque a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, y podemos ver a través de lo que nos narra este pasaje, que el siguiente ataque fue al propósito que el Señor Jesucristo tenía. ¿Qué es el propósito? Es la meta, es el objetivo que cada ser humano tiene. Y si nosotros miramos cuál fue el propósito del Señor Jesús, podemos ver que su propósito era recuperar la autoridad que el Señor, que Dios el Padre había delegado al hombre. Es necesario aclarar que Dios el Padre jamás perdió la autoridad. Él siempre fue y será por todos los siglos de los siglos la autoridad suprema. Pero la autoridad que fue delegada al hombre, delegándosela a Adán, él la perdió. Y la perdió a causa de la desobediencia. Y al perderla, él se la cedió a Satanás. Por eso si nosotros vemos, cuando Satanás dice que lo llevó, que llevó a Jesús, y dice en el versículo 4, en el versículo 5, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, vamos a leer el versículo 9, dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Le mostró todos los reinos, le mostró toda la gloria y le dijo, yo te lo voy a dar si tú me adoras. Porque el enemigo había identificado que el propósito de Dios era venir a recuperar esa autoridad. Y él no estaba mintiendo cuando dijo, a mí me ha sido dado. En realidad no le fue dado, él lo arrebató con astucia en la desobediencia del hombre. Sí, él era el príncipe. Él tenía esa autoridad. Y sabía que el propósito del Señor Jesús era recuperar la autoridad para el hombre, como hombre. Por eso él tomó la forma de hombre, para recuperar esa autoridad.
¿Cuál es en sí la tentación respecto al propósito del Señor Jesús? Sí, necesitas, sí quieres, sí tienes un propósito que alcanzar, pero puedes hacerlo a mi manera. Puedes hacerlo como yo te lo sugiero. Puedes hacerlo saliéndote de los principios que te da el Padre. Esa fue en realidad la tentación que el Señor Jesús estaba enfrentando. Si el hombre perdió la autoridad por la desobediencia, el Señor Jesús debía recuperar esa autoridad con la obediencia perfecta, tal como sabemos que lo hizo. Pero Satanás le dijo: no tiene que costarte nada más que postrarte y adorarme, y yo mismo te voy a entregar esa autoridad. Por supuesto, no lo hubiera hecho. Nosotros entendemos el engaño de Satanás. Pero tenemos que ser nosotros sabios y entendidos para conocer que en el momento que Satanás le dijo: si tú me adoras, no se refiere esta adoración exactamente a ponerle un altar al diablo. No se refiere esta adoración exactamente al rendirle culto a Satanás, sino se refiere a inclinar el corazón, a hacer las cosas de acuerdo a los principios del reino de las tinieblas. A eso se refiere. Porque la respuesta del Señor Jesucristo nos da a nosotros esa sabiduría. El Señor Jesucristo le responde con un mandamiento de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le responde: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que en otras palabras le estaba diciendo: yo voy a alcanzar el objetivo, yo voy a cumplir mi propósito, pero bajo los lineamientos de mi Padre, bajo los principios de mi Padre. Y le damos gracias a Dios porque eso da entendimiento a nuestras vidas. Muchas veces nosotros tenemos entendido cuál es nuestro propósito, pero también somos tentados por Satanás a escoger aparentemente el camino más fácil, a pasar por encima de quien sea, a lograrlo de la manera que sea, con tal de que obtengamos ese objetivo, con tal de que alcancemos esa meta. Pero nosotros debemos de tener la firmeza que tuvo el Señor Jesucristo, de aferrarse al mandamiento de Dios. En esta bendita palabra tenemos todos los principios que rigen toda nuestra vida, en todos los aspectos, en los aspectos de economía, en los aspectos de comportamiento diario, en las labores cotidianas. Esta palabra nos dice cómo debemos de comportarnos, y nosotros debemos responderle a Satanás: no vamos a salirnos de estas reglas, no vamos a salirnos de estos principios. Porque si nosotros nos salimos de esos principios, va a ser un engaño, no vamos a alcanzar esos propósitos, no vamos a alcanzar esas metas, no vamos a alcanzar esos objetivos. Recordemos que el diablo es el engañador. Recordemos que la palabra dice que hay caminos que parecen buenos para nosotros, para el hombre, pero su fin es de muerte. Nosotros tenemos que tener por seguro que solamente cuando nosotros nos resguardamos en estas leyes que protegen nuestras vidas, que protegen nuestro corazón, podemos caminar seguros hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nosotros debemos de sujetarnos a la palabra de Dios, caminando hacia la consecución de nuestros objetivos, porque solamente de esa manera lo vamos a lograr. Si nosotros tenemos cimentada nuestra identidad en la palabra de Dios, en lo que Dios dice de nosotros, parte de eso tiene que ver con entender que tenemos un propósito. Nosotros no fuimos creados solamente al azar, nosotros no fuimos enviados a esta tierra a ver qué pasa, a ver qué podemos conseguir, a ver hacia dónde nos podemos encaminar. Si el ser humano
cuando se determina realizar una acción, siempre tiene un objetivo en mente. Cuanto más nuestro Padre Celestial, al crearnos, Él mismo puso dentro de nosotros el propósito que nosotros debemos de alcanzar. Y nosotros debemos tener en mente que si Él puso el propósito, Él nos va a dar todos los medios que necesitamos para alcanzar esas metas, para alcanzar esos objetivos. No tenemos necesidad de hacer trampa, no tenemos necesidad de caer en los engaños del enemigo, porque de Él va a venir toda provisión, toda sabiduría, toda habilidad para que nosotros alcancemos nuestros propósitos, tal como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Él siempre nos va a respaldar y nos va a llevar hacia adelante, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, si nosotros tomamos esta palabra como nuestra norma de vida, como nuestra guía. Pero luego vemos que Satanás aún efectuó un ataque más contra nuestro Señor Jesucristo. Y su ataque siguiente fue respecto a su misión. ¿Qué es la misión? Es la razón de ser de todo individuo. Por eso decimos que en la misión se nos va la vida. Es aquello que tenemos como fin último en nuestra vida, para lo que vivimos. La razón que nos hace despertarnos cada día. La misión que tenemos. ¿Y cuál era la misión de nuestro Señor Jesucristo? La palabra de Dios dice en Mateo 20:28, a dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál era la misión del Señor Jesús? Ser ese Cordero pascual, ser ese Cordero que diera su vida por nosotros, que tomara nuestro lugar para satisfacer la justicia de Dios. Realmente tienes un propósito y ya sabes cuál es tu misión. Entonces, lánzate. Al final, si lo que tienes que dar es tu vida, hagámoslo más fácil. Lánzate. Total de que tu Padre tendrá que respaldarte y va a mandar a sus ángeles. ¿Cuál era en sí la tentación del enemigo? La autocompasión, la conmiseración, el intento de manipulación hacia Dios. Sí, lo vamos a hacer, pero que no sufra yo tanto dolor, que no sea así tan dramático, que no sea tan difícil. Busquemos otra manera, poniéndonos una curita, que no duela tanto. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? La palabra de Dios nos da la seguridad de que jamás vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar, que Él con la tentación nos da la salida. Cuando atravesamos pruebas y dificultades, sabemos bien quién está en control de esa prueba. Sabemos bien quién determina qué prueba va a venir a nuestra vida. Sabemos bien qué determina la intensidad de esa prueba. Sabemos bien quién determina la duración de esa prueba. Y sabemos sobre todo cuál va a ser el resultado de esa prueba. El apóstol Santiago nos anima diciendo, si fuera necesario, deberán pasar por padecimientos, por sufrimientos, pero al final de esos sufrimientos el mismo Dios los va a establecer, los va a fortalecer, los va a confirmar, los va a afirmar. Nosotros no tenemos que tener temor a la angustia, a lo que pueda venir, a lo que tengamos que atravesar con tal de cumplir nuestra misión. Nos da fortaleza el saber que el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y a veces nos quedamos solo con esa parte del pasaje y tronándonos los dedos y sometidos al castigo de la ansiedad. ¿Qué es lo que me va a venir? ¿Qué es lo que depara el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? Todo lo que está sucediendo. Y no vemos el final de ese pasaje que dice, pero confíen, yo ya vencí todas esas aflicciones. Nadie sobre esta tierra va a sufrir lo que el Señor Jesucristo sufrió. Número 1. Y número 2, nadie va a sufrir nada separado de Dios. Si ha hecho a Jesús como su Salvador, Él ha prometido, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que podemos abrazar la misión que tenemos, con alegría, con gozo, sin importar
las luchas, las pruebas, los ataques que vengan, con la seguridad de que Dios está por nosotros y nos va a llevar a cumplir con esa misión. ¿Cuál es la reflexión personal para cada uno de nosotros? Porque no sabemos por qué momento de esa tentación, de ese ataque, cada uno de nosotros está atravesando. Pero ¿cuál es la recomendación que nos da la palabra de Dios? En primer lugar, que nos enfoquemos en quiénes somos, de acuerdo al pensamiento de nuestro Padre Celestial. ¿Qué dice Él de nosotros? ¿Qué piensa Él de nosotros? ¿Cómo nos ve Él a nosotros? ¿Cuánto nos ama Él a nosotros? Que nuestra identidad se afirme y se reafirme cada día en eso. Que usted, en vez de verse al espejo, se vea en este espejo. Usted diga, ¿qué dice Señor? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Tú eres la niña de mis ojos. Eres mi especial tesoro. Tengo mis ojos en ti. Yo sé cuántos cabellos hay en tu cabeza. Yo fui quien te puso nombre. Aquí debemos de vernos. No debemos nosotros medirnos de acuerdo a los estándares que han sido puestos por otros hombres imperfectos como nosotros. Debemos de medirnos de acuerdo a este estándar. El Señor nos hizo perfectos y Él nos perfecciona cada día de acuerdo a su palabra. Debemos enfocar nuestra identidad en Él, pero también, y no menos importante que eso, debemos enfocarnos en que tenemos un propósito. Es triste ver cómo la situación de la humanidad es cada día más difícil. Aún los adultos con frustraciones, todavía cargando el pasado, ¿por qué no fue? ¿Por qué si hubiera? ¿Por qué no tuve? ¿Por qué no me dieron? ¿Por qué no fui? Teniendo falta de identidad, pero también teniendo falta de propósito, solamente subsistiendo, levantándose cada día sin saber por qué hacemos las cosas. Cuando el Señor quiere que tengamos un propósito, una meta, un objetivo que Él mismo ha escrito en nuestro corazón. Lamentablemente, aún dentro de la iglesia, esto viene a afectar porque hemos creído que la meta y el propósito solamente se limitan a lo eclesiástico, cuando en realidad vivimos en esta tierra que el Señor nos ha dado a administrar y tenemos que movernos en todas las áreas donde Él nos permite hacerlo. Y Él ha puesto un propósito en cada uno de nosotros, un propósito que no debemos de menospreciar. No tenemos que inventarlo. Él lo puso en nuestro corazón y solamente debemos de seguirlo y seguir la guía del Espíritu Santo que cada día nos va marcando el camino, como lo hizo con estos grandes hombres de la fe que aparecen en la palabra de Dios. Debemos entender que tenemos una misión y respecto a la misión no debemos de menospreciar esa misión. ¿Por qué le digo no debemos menospreciar? Porque muchas veces, quizá en este mismo instante, usted se ve solamente como un padre de familia, como una madre de familia, pero yo le digo hoy de parte del Señor, no menosprecie esa misión. Usted puede ser un padre piadoso que está sembrando en sus hijos una semilla y usted no sabe qué cosas van a lograr esos hijos. Así que no menosprecie esa misión. No hay ninguna misión que pueda ser menospreciada. Y para eso yo le invito a que veamos así rápidamente algunos ejemplos. Y vamos a hacer unos ejemplos comparativos. Por ejemplo, vamos a ver a un Moisés que usted puede decir, bueno, pues Moisés se crió en un palacio, tuvo maestros que le enseñaron la sabiduría de Egipto, lo criaron con delicadeza y luego, por supuesto, que tenía la misión de rescatar a todo un pueblo. Pero si hacemos una comparación con una mujer, Rahab, una mujer que aparte de pertenecer
a una ciudad que estaba destinada a la destrucción porque a los ojos de Dios estaba bajo maldición. Su profesión no era algo que le diera ventaja. ¿Qué percepción podían tener los demás de esta mujer? Que era una prostituta. ¿Cuál podía ser la identidad de esa mujer? Y quizá ella solo vio como propósito o como su misión salvar su vida. Aprovechar el momento de esconder a esos espías y a través de ese acto salvar su vida y salvar la vida de su familia. Sin saber que en el transcurso del tiempo ella iba a formar parte del pueblo de Israel. Y ella misma aparecería en el linaje del Señor Jesucristo. Si nosotros vemos también una comparación entre ese rey, el rey David, aquel que a los ojos de Dios fue escogido, él mismo dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y fue escogido allá donde nadie sabía de él, donde sus hermanos no le ponían atención, en esas montañas, cuidando ovejas. El Señor ya había puesto sus ojos con él y había declarado que le iba a dar un reino, que iba a ser un reino para siempre. Pero podemos ver en el ejemplo comparativo a una mujer que por los desvaríos de este rey fue víctima, podemos decir, de un momento de tentación, y fue ella involucrada en un acto de adulterio, en un momento, en un instante que ella misma quedó en viudez y en vergüenza, y aún el fruto de su vientre se le arrebató como castigo por el pecado que cometió con ese rey. Pero vemos cómo ella pudo guardar en su corazón y todavía rescatar una misión, que fue crear a su próximo hijo para que fuera el sucesor de David. Ella no se quedó con esa idea que los demás pudieron haber tenido de ella. Ella abrazó la misión de instruir a un niño que sería el sucesor del rey. Podemos ver infinidad de ejemplos en la palabra de Dios. Podemos ver nosotros a Esther. ¿Qué percepción podría tener la gente de Esther? Una huérfana, deportada en otro país, en un país desconocido, criada por un primo suyo. Pero vemos cómo ella pudo haber tenido su identidad en ese Dios que había conocido. Vemos cómo Esther pudo haber sujetado su vida a esos principios de la palabra que ella había conocido. Porque dice la palabra de Dios que Esther era obediente a Mardoqueo. Y en su obediencia a Mardoqueo, ella se involucró en ese, llamémosle, evento de belleza en el que ella pudo haber sido: aquí yo no voy a encajar, ni siquiera pertenezco a este país. Pero en obediencia a Mardoqueo, ella fue e hizo todo lo que Mardoqueo le dijo. Y vemos que su carácter era un carácter obediente, ya que después, al estar a cargo de Gai, el eunuco que preparaba a las doncellas que iban a participar, dice la palabra que ella hizo lo que él le dijo. Y aún cuando ella fue reina, dice la palabra que ella siguió siendo obediente a Mardoqueo. Y vemos cuál fue el final maravilloso de esta historia. Como ella, la reina Esther, fue la que salvó a su pueblo, fue la que llevó a Mardoqueo a un puesto prominente en el gobierno. Nosotros podemos ver muchos ejemplos y usted puede decir, bueno, son personas que tenían características especiales, son personas que en determinado momento fueron favorecidas. Pero como un último ejemplo, le voy a pedir que meditemos en aquel hombre que era un problema para su ciudad. Yo pienso que era un hombre del cual, si alguien elevaba una oración por él, solamente podía pedir que por favor fuera quitado de esta tierra, porque era un problema, dice la palabra de Dios, que él vivía en los sepulcros.
y con piedras él mismo se lastimaba y andaba gritando, indudablemente causando problema en la ciudad donde vivía. Pero la palabra de Dios dice que en un momento en que Jesús se apareció a él y lo liberó de esa legión de demonios que habían dentro de él, el destino de este hombre, él se encontró con su destino. No vamos a decir que cambió, porque estamos hablando de que cada ser trae un propósito. Él ya tenía un propósito. Y el hecho de haber iniciado su vida de esa manera no impidió que se cumpliera su propósito y él cumpliera su misión. Así que usted y yo no somos la excepción. Yo le invito a que meditemos en qué momento estamos viviendo. ¿Está verdaderamente nuestra identidad cimentada en lo que Dios dice de nosotros? ¿Estamos interesados en ese propósito que Dios tiene? Porque déjeme decirle que los únicos que podemos impedir el propósito y la misión que tenemos somos nosotros. Dios no nos puede obligar. Dios sujetó a sí mismo el necesitar nuestra voluntad para efectuar sus propósitos en nuestra vida y para que cumpliéramos nuestra misión. Yo le invito a que nuestra actitud el día de hoy sea de sumisión, sea de entrega, sea de humildad y de reconocimiento que fuimos creados por Él y para Él. Que Él desea que nosotros trascendamos, que Él desea que nosotros alcancemos nuestro propósito, porque el éxito solamente se puede definir de una manera: es cumplir con el propósito por el cual fui creada. ¿De qué me sirve hacer algo para lo que no fui creada? No voy a tener satisfacción en mi corazón. ¿De qué me sirve querer cumplir con la misión de otro? No voy a tener éxito. Así que yo le invito hoy que con sus ojos cerrados usted se rinda al Señor. Usted le diga: Padre, hoy me vuelvo a ti. Si yo estaba buscando mi identidad en el mundo, en las voces de afuera, en las voces de mis sentimientos, hoy me arrepiento y vuelvo a tu palabra para que mi identidad sea firmada en ti. Y vuelvo a tu palabra para que me reveles el propósito que tiene mi vida. Me vuelvo a ti para que tú me muestres la misión que tengo sobre esta tierra. Y tengo la seguridad de que tú me llevarás de triunfo en triunfo. Y como estos hombres que aparecen en la palabra, en tu palabra, yo también apareceré en ese listado de aquellos que alcanzaron sus metas, que cumplieron con su misión, que tuvieron éxito en aquello para lo que tú los creaste. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien nos dio ejemplo, quien se entregó a sí mismo y tú le diste un nombre que es sobre todo nombre, lo pusiste en alto, como lo haces con todos aquellos que honramos tu santo y bendito nombre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Que esta palabra quede en nuestro corazón y dé fruto al 100%. Y esta mañana estamos convidados también como primer domingo del mes a participar de la Cena del Señor. Es un privilegio tan maravilloso. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:23, yo recibí del Señor. Este es un mandato que viene del Señor. Lo que yo les enseño a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Pero antes de que nosotros participemos de esta comunión tan maravillosa, vamos a ponernos a cuentas como el Señor nos exhorta. Si el Espíritu Santo pone en nuestro corazón algo de lo que tengamos que arrepentirnos, con esa sencillez que el Señor nos enseñó, hoy le decimos: Padre, nos ponemos a cuentas delante de ti. En el nombre de Jesús reconocemos las faltas que hemos cometido delante de ti, de pensamiento, de palabra, de intención, de hecho y de omisión. Por la sangre de Cristo recibimos el perdón, el lavamiento de nuestro ser
el lavamiento de nuestros pecados y nos disponemos a participar de esta santa comunión contigo en el nombre de Jesús. Vamos a pedir que nos repartan los elementos para disfrutar de este momento tan sublime, tan precioso que el Señor nos permite celebrar. Amén. Le damos gracias al Señor porque estos elementos representan el pan, dice la palabra de Dios, representa el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el vino representa la sangre preciosa de ese Cordero de Dios que vino a quitar todo pecado del mundo. Así que con esa reverencia, con esa actitud de regocijo, vamos a celebrar la Santa Cena que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo, que ha sido enseñada en la iglesia y que la celebramos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Tomando el pan, el Señor Jesús dio gracias y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido, recordando que Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que Él llevó sus enfermedades, nuestras enfermedades en su cuerpo. Comamos el pan con acción de gracias. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dijo: tomen, esta es mi sangre. Esta es la sangre que redimió nuestros pecados. Este vino simboliza el nuevo pacto, que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por gracia, por lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Tomemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta comunión que nos acerca a ti, Señor. Que nosotros, Señor, realizamos recordando tu muerte, Señor, pero también recordando tu regreso, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y declaramos que el mismo Dios de paz nos santifica por completo, espíritu, alma y cuerpo, y todo nuestro ser es guardado irreprensible hasta ese día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros podemos ver esta bendición en forma de salud divina, en forma de provisión divina y bendición divina para nosotros, nuestras familias y nuestras naciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.